Ahí sí. Bueno, el que vamos a ver ahora, como les decía, es algo que se utilizaba en su tiempo y que hoy en día todavía se utiliza y tiene que ver con el género epistolar. Cuando hablamos de una epístola, hablamos básicamente de una carta, ¿ya? Y el deseo ahí es que hay un autor, ¿cierto?, que quiere comunicar un mensaje, ya sea a un receptor único, que puede ser una sola persona, o a una comunidad, como pasa mucho dentro de la escritura, donde hay, por ejemplo, un autor, un emisor, que es Pablo, ¿cierto?, que escribe una carta para relacionarse con una comunidad completa, como Romanos, ¿cierto?, la iglesia de Roma, o como la iglesia de Éfeso, pero muchas veces también a una persona en particular, ¿cierto? Tito, Filemón, Timoteo, tenemos distintos tipos de cartas. Y en el Nuevo Testamento son tremendamente abundantes. Ya si ustedes se dan cuenta, básicamente tenemos cartas en el Nuevo Testamento. Las únicas excepciones son los cuatro evangelios, que podrían ser un género narrativo, ¿cierto? Y el libro de Hechos, que también es un género narrativo. Lo demás que tenemos, ¿cierto?, son todas epístolas. Con Apocalipsis tenemos ahí la diferencia, ¿cierto? Que la mitad es una, o la primera parte es una epístola y luego se transforma en un género apocalíptico. Pero todo lo demás son epístolas. Ya piensen ustedes, Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Hebreos, Santiago, Pedro, Juan, todas son epístolas, son cartas que se envían con ese propósito. Por lo tanto, como son tan importantes dentro del Nuevo Testamento, es necesario también conocer algo de sus características. Bueno, este género procede de la práctica greco-romana, de la correspondencia, adaptada en este caso al contexto del cristianismo primitivo. Por lo tanto, estamos frente a una práctica que no es única de los apóstoles, ya, sino que es algo que ya existía, algo que se utilizaba dentro del contexto del Imperio Romano, pero que los cristianos, sobre todo los líderes del cristianismo primitivo, van a ocupar para poder transmitir la enseñanza apostólica al resto de las iglesias. Recuerden ustedes que en esa época las iglesias que comienzan a surgir no tenían una Biblia, ¿cierto? Los primeros 150, los primeros 200 años, no había una Biblia propiamente tal. Por lo mismo, los obispos y también los primeros apóstoles deben enseñar a través de cartas. ¿Para qué? Para detectar algún problema clave, ¿cierto?, que se esté viviendo dentro de la iglesia y tratar de corregirlo por medio de la enseñanza apostólica. Dentro de nuestra Biblia existen dos divisiones, podríamos decir, ¿cierto? Cartas que son paulinas, de autoría del apóstol Pablo, y otras cartas que se les llaman generales, o cartas también que se les llama católicas. Ya puede que algún día escuchen esa palabra. Refieren a lo mismo. Ya las cartas católicas o generales son las que fueron escritas por otros apóstoles o otros líderes del cristianismo primitivo, como por ejemplo Judas, las cartas de Pedro, la carta de Santiago, las cartas de Juan, y también Hebreos entran en esa categoría de cartas generales o católicas. Se les llama así por eso, pero también se les llama así porque no están dirigidas solamente a una iglesia en específico, sino que pareciera que pueden ser aplicadas al cuerpo de Cristo en general, a diferencia, por ejemplo, de las cartas paulinas como Romanos, que van dirigidas a una iglesia en específico, ¿cierto? O a una persona en específico. Estas otras epístolas se abren a una mayor cantidad de iglesias para su uso, o comunidades. ¿Cómo se estructuraban por lo menos las cartas en ese tiempo? Siempre hay un saludo inicial. Ustedes lo van a encontrar a veces en las cartas del Nuevo Testamento como salutación. Y dice salutación. Y ahí comienza a presentarse, ¿cierto? Yo, Pablo, siervo de Cristo, a la iglesia que está en Roma, por ejemplo. ¿Ya? Un saludo inicial. Luego viene una acción de gracias, se exalta a Cristo o se agradece la oportunidad de escribir, ¿cierto? O el contexto de escribir. O en el caso de Pablo, cuando escribe a los romanos, manifiesta ese deseo de visitarlos, aunque todavía no los conoce. Y luego ya se pasa casi siempre a un cuerpo doctrinal, a un conjunto de enseñanzas teológicas que después buscan pasarse a la práctica. Ya, por ejemplo, cuando Pablo en Romanos habla sobre la justificación por la fe y enseña desde el capítulo
2 prácticamente el capítulo 11, cómo el cristiano es justificado por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Y luego desde el capítulo 12 en adelante comienza a decir qué cosas nosotros debemos hacer ahora en la práctica, dado que hemos sido justificados por la fe. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Cómo debemos vivir? Y eso se enseña, por ejemplo, en las epístolas. Casi siempre están estos dos componentes, algo doctrinal, una enseñanza teológica, y luego cómo eso nosotros lo pasamos a la práctica, ¿cierto? A la vida cotidiana. Y finalmente una despedida, ¿ya? Un cierre de la carta, donde a veces se sintetizan las enseñanzas, se dejan algunos saludos muchas veces, o deseos, ¿cierto? Respecto a Pablo de visitar nuevamente el lugar, o de verlos una vez más, ¿cierto? O él envía muchas veces a algún comisionado para que llegue a ese lugar. En general, esas son las estructuras por lo menos básicas, los componentes que nosotros vamos a encontrar dentro del género epistolar, aunque obviamente siempre pueden haber variaciones. Ya quizás alguna no tiene, por ejemplo, la acción de gracias, o alguna no tiene una exposición doctrinal. Puede que vaya directo al problema, ¿cierto? Pero en general casi siempre esa es la estructura. ¿Qué cosas debemos nosotros identificar entonces al momento de interpretar una epístola? Bueno, primero que todo, identificar los destinatarios y los problemas concretos que ellos estaban viviendo. Por ejemplo, hay epístolas de Pablo que las personas hoy en día sacan de contexto para crear prácticas que Pablo quizás nunca quiso enseñar, ¿cierto? Por ejemplo, el apóstol Pablo en una de sus cartas dice que él prefiere que las mujeres callen en la congregación y que aprendan, ¿cierto? En silencio. Si nosotros traemos eso y no miramos el problema que se estaba viviendo, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar? Bueno, que las mujeres no enseñen o que las mujeres no prediquen. Sin embargo, Pablo estaba refiriéndose a un problema propio que se estaba dando en esta iglesia, en el cual había mujeres que practicaban casi un sacerdocio pagano y que traían ese culto pagano dentro de las iglesias. Ese era el problema que tenían. Y por eso Pablo solicitaba entonces dentro de esas congregaciones que las mujeres no enseñaran de esa forma. Pero nosotros vemos otros muchos ejemplos en la Biblia donde las mujeres sí enseñan y sí ocupan lugares, por ejemplo, de liderazgo en la iglesia primitiva. Entonces hay que ver, ¿cierto? Hay que ver cuál es la situación, cuál es el motivo, quiénes son los destinatarios, cuáles son los problemas que están ocurriendo en ese lugar. Se debe también distinguir lo circunstancial de lo normativo. Hay cosas que Pablo, por ejemplo, enseña para esa iglesia en particular, pero que no se aplican a todas las iglesias, ¿cierto? A lo largo de la historia o a todas las iglesias en la actualidad, porque Pablo quiere solucionar un problema concreto. Entonces hay cosas que son circunstanciales y hay cosas que son normativas, o sea que se aplican a todas las iglesias. Nuestro desafío es identificar eso, ¿cierto? ¿Qué es lo normativo y qué es lo circunstancial para no caer en una mala interpretación? Bueno, estas cartas deben ser también una lectura teológica comunitaria, o sea, deben servir para dirigir a la iglesia en general en la actualidad. Eso debemos considerarlo siempre en nuestra interpretación. No es solo para hacer teología, sino que debe ser algo que se ocupe en la práctica de la iglesia. Y además, siempre teniendo atención a los argumentos que da Pablo para ciertas prácticas que se dan, ahí está quizás lo clave, lo que nosotros podemos ocupar hoy en día en nuestras comunidades. Y por último, hermanos, con esto ya vamos a ir cerrando la clase de hoy día. Vamos a hablar de un género que, que tiene que ver con Cristo mismo y con cómo los rabinos enseñaban dentro del siglo I, que es el registro que tenemos de las palabras de Jesús. Y aquí hablamos de un género didáctico o parabólico. Nosotros vemos que Jesús nunca escribió, ¿cierto? No hay algún escrito que sea propiamente de él. Pero sí tenemos una serie de enseñanzas que sus discípulos probablemente memorizaron, o quizás algunos, no lo sabemos, escribieron enseñanzas aisladas de Cristo para memorizarlas y luego replicarlas, ya que era el rol de los discípulos. Y estas enseñanzas que hacía Jesús casi siempre ocupaban
o se daban en formato de parábolas, ¿ya? Por eso hablamos de un género didáctico, porque el objetivo principal de Cristo al hablar es que su mensaje fuera comprensible para la audiencia de ese tiempo. Entonces Jesús toma un mensaje que es complejo, ¿cierto? Es el reino de Dios su mensaje, pero lo hace comprensible a través de una parábola. Y Jesús enseña a través de una serie de parábolas que él transmite. Es muy probable que otros maestros judíos de ese tiempo, sobre todo fariseos, ocuparan un formato parecido de enseñanza. Por lo tanto, ahí hablamos de un género, ya de algo que no solamente es exclusivo de Cristo, sino que era un formato de enseñanza que existía dentro del primer siglo. Bueno, este género entonces, como les decía, se desarrolla en el contexto de la enseñanza rabínica, pero también se profundiza y queda registrado en la Biblia a través de la predicación itinerante de Jesús. Estos 3 años en los cuales él recorre Judea, ¿cierto?, para poder transmitir su mensaje del rey. Que es, en términos simples, es un relato breve, con una imagen cotidiana y un giro provocativo. Eso es, en síntesis, una parábola, o sea, es una enseñanza corta, cotidiana, pero que deja una enseñanza profunda, ¿cierto?, reflexiva para los que están escuchando y que los invita de alguna forma a tomar una decisión frente a lo que están escuchando. Por ejemplo, Jesús muchas veces enseña qué es el reino de Dios, ¿cierto? Y él dice que el reino de Dios parte siendo como la semilla más pequeña. ¿Cuál es la semilla más pequeña? La semilla de mostaza, que parte siendo muy pequeñita, pero que luego crece, crece, crece hasta transformarse, dice él, en la más grande de las hortalizas. Ahora, esa parábola me gusta porque ahí se entiende por qué este es un género didáctico, ¿cierto? Hoy en día se ha descubierto, a través de la ciencia y de la botánica, que la semilla de mostaza no es la más pequeña. Hay semillas más pequeñas que esa. Y nosotros sabemos que Jesús es Dios, ¿cierto? Por lo tanto, Él es también omnisciente. O sea, Jesús sabía que habían semillas más pequeñas que la semilla de mostaza. La pregunta es, ¿por qué Él no lo dijo? ¿Qué piensan ustedes? Ahí está lo didáctico de este género. ¿Por qué no lo dijo? Posiblemente dentro del contexto de que estaban, era la semilla de mostaza reconocido. Eso, nada más que eso. Muy bien, hermana. En ese contexto, lo que ellos conocían como la semilla más pequeña era la de mostaza, nada más. Entonces Jesús no quería hacer una clase de botánica, ya él quería enseñar el reino e ilustrar en cosas que son comprensibles para la gente, ¿cierto? Común y corriente de esa época, cómo era el reino. Por eso toma esta semilla que para ellos era la más pequeña y que termina siendo una de las hortalizas más grandes. Por lo tanto, la parábola busca eso, un relato cortito con una imagen cotidiana, algo que fuera entendible para la gente, ¿cierto? Comprensible, nada tan complejo. Y así Jesús da muchas imágenes, la moneda perdida, por ejemplo, la parábola del sembrador, sale un hombre a sembrar, ¿cierto? Y tira la semilla en distintos lugares, algo muy cotidiano para la gente. La parábola del buen pastor, que va y busca sus ovejas. O sea, a Jesús, si nosotros vemos, no le interesaba la complejidad teórica, ¿cierto?, de sus enseñanzas, sino que les importaba que fuera algo comprensible para la gente. Pese a eso, la parábola, aunque es sencilla, posee un giro provocativo que invita a las personas a reflexionar profundamente sobre esa enseñanza. En este sentido, aunque es una enseñanza eh, comprensible, no es una enseñanza fácil, porque nos invita a nosotros a decidir respecto a eso, ¿cierto? El hombre que sale a sembrar la semilla. Ya en ese proceso, ¿cierto? En esa enseñanza, ¿qué soy yo? ¿Soy semilla que cayó en mala tierra, que cayó entre piedras, entre espinos, o soy la que está dando fruto? La parábola entonces me invita a la reflexión, aunque es simple, ¿cierto? El reino de Dios está creciendo,
como la semilla de mostaza. Yo soy alguien que promueve la existencia de ese reino, soy un espectador, soy un opositor. Siempre nos pone a nosotros en una situación provocativa. Por eso, los fariseos que también entendían estas palabras se sentían muchas veces atacados por las enseñanzas de Jesús. Pero así también muchas personas se asombraban de que Cristo enseñaba con autoridad, no como los demás, ¿cierto? Porque lo hacía comprensible, pero además desafiaba a las personas cuando enseñaba. Para interpretar estas parábolas es necesario para nosotros tratar de evitar caer en tantas alegorizaciones. O sea, hay personas que a todo le quieren dar un significado. Por ejemplo, el sembrador representa tal cosa y el canasto del sembrador representa otra cosa. Y la mano del sembrador otra y la semilla otra, y así como que quieren darle a cada elemento de la narración un significado. Y ahí nos perdemos, ya nos perdemos de la interpretación. Lo importante cuando vemos una parábola es fijarnos siempre en cuál es la idea principal, cuál es la idea central. Casi siempre es una sola, una o dos. Por ejemplo, en la parábola de la semilla de mostaza, la idea central es que el reino de Dios crece rápidamente, aunque al principio va a ser pequeño entre los hombres. Esa es la enseñanza principal, nada más que eso. Y eso nosotros lo podemos traer a nuestra realidad actual, ¿cierto? Por ejemplo, cuando iniciamos un proyecto de carácter evangelístico. Puede partir siendo algo pequeño, ¿cierto? Pero con el paso del tiempo, si Dios da el crecimiento, termina siendo algo grande. O así con acciones que nosotros hacemos y que promueven el reino de Dios. Muchas de esas acciones quizás son pequeñas a los ojos de los demás, ¿cierto? Pero con el paso del tiempo terminan siendo grandes decisiones, grandes avances. Y así, cada parábola suele tener un mensaje central, uno o dos, que son sencillos, fáciles de interpretar, y después nosotros tenemos que hacer el trabajo de traerlas a la actualidad e intentar aplicarlas, ¿cierto?, en nuestro contexto. Muy bien, mis hermanos. Antes de terminar, vamos a... Bueno, no sé si hay alguna duda respecto a los últimos dos géneros que vimos, el epistolar y el didáctico, parabólico. Nada, mis hermanos. Ya. Recordarles entonces lo siguiente. Yo les envié a los que me hicieron llegar sus tareas, les envié ahí un acuso de recibo. Igual los voy a nombrar, ya para que sepan quiénes son, y si hay alguien que me envió y yo no lo nombro ahora, para que me escriba después. Tengo los trabajos de el hermano Juan Enrique Opaso, del hermano David Espinosa, del hermano Mauricio Sepúlveda, de la hermana Paola Zárate, del hermano Sergio Almendra y del hermano Guillermo Zamorano. Esos son los trabajos que tengo hasta ahora. Si hay alguno que me lo envió y no lo nombré, me avisa. Y si alguien no lo ha enviado todavía, envíelo, hermanos, ya porque el tiempo pasa rápido y este miércoles ustedes tienen otra entrega. Entonces se les va a ir sumando y se les va haciendo más complejo. Y para la clase del día miércoles, entonces, la idea es que ustedes tengan su segundo informe de lectura. Bueno, no es informe de lectura, es una reflexión personal, que sería esta, ya que está en la presentación, en la última diapositiva de la presentación. Para recordar, tienen que hacer prácticamente lo mismo, ya en 500 palabras, responder a la pregunta que aparece ahí. La pregunta es, ¿por qué es importante conocer los distintos géneros literarios de la Biblia y sus características? Entonces, de la clase que tuvimos el día miércoles pasado y hoy día, la idea es que ustedes me respondan eso. ¿Ya? ¿Por qué es importante conocer los distintos géneros literarios de la Biblia? No sé si hay alguna pregunta, hermano, sobre los trabajos, fechas de entrega, o quizás no se ha entendido alguno. Nada de nada. Lo único, me pilla así de sorpresa la tarea, porque como no estuve, me tuve que retirar la semana pasada, he estado aislado por asunto de salud de mi esposa. Ya. Entonces,
Sí, creo que en todo caso igual alcanzo a responder en cuanto al tiempo. Es Inténtelo, hermano Juan. posible, Y ¿ya? si no se puede, me escribe. Ya ahí no se preocupe, en esos casos se puede hacer algo, pero inténtelo y si no le da el tiempo, ahí me manda un mensajito. Ok, ok, perfecto, gracias. Ya, pues. Ya, hermanos, les comento igual antes de terminar que nuestras clases se alargaron un poquito. Nosotros agregamos una clase más. Entonces tenemos la próxima clase el día miércoles. Vamos a hablar del contexto del Antiguo Testamento. Esa clase piensen que es una clase de historia. Ya vamos a hacer una clase de historia de Israel. Y el lunes 26 el contexto del Nuevo Testamento. Igual es una clase de historia, pero sobre el Nuevo Testamento, el contexto del Nuevo Testamento. Y el 28 estaríamos terminando. Miércoles 28 ahí vamos a hablar sobre cómo interpretar la Biblia, algunos pasos relevantes para poder interpretar de forma correcta la Escritura. Eso es lo que se nos viene. Así que hermanos, animarlos, ya vamos más avanzados de la mitad del curso, así que esta decisión que han tomado de pasar este verano aquí, que no sea en vano, pues, ya envíen sus trabajos, si hay dudas me escriben, para que puedan finalizar con bien. Vamos a orar entonces y después de eso ya estamos despedidos. Señor, te damos gracias, Padre, por este día que tú nos has dado. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has cuidado nuestras vidas para poder estar hoy día aquí conectados y aprender de tu palabra, Señor. Gracias por tanta riqueza que hay en la Escritura, por tantas formas en la cual tú nos transmitiste tu mensaje, Señor. Permítenos ser sabios para conocerla, valorarla y además aplicarla en nuestra vida cotidiana, en nuestra forma de ser, Señor, en cómo nos relacionamos con los demás, en cómo nos relacionamos con nosotros mismos, Señor. Danos la sabiduría para hacerlo así, no ser solo oidores, sino también hacedores de tu palabra. Te pedimos, mi Dios, por tantas personas también que en estos momentos están sufriendo, producto de los incendios que están ocurriendo a nivel nacional, Señor. Te pedimos que tú tengas misericordia, que guardes sus vidas, Señor, que les protejas y que en tu voluntad, Padre, estas situaciones también puedan solucionarse dentro de nuestro país. Tú eres un Dios misericordioso y eres un Dios de amor, Padre, y a ti podemos clamar y pedir, Señor, y esperar respuesta. Te agradecemos por todo, Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos, hermanos. Amén. El Nos Señor los vemos. bendiga. Bendiciones a Nos vemos, que todos. esté bien, que Dios le bendiga. Bendiciones.